La verdad que es un enorme placer para mí estar con ustedes, compartir con ustedes aquí el día de hoy, con el permiso del pastor Gilberto y Clarita, del pastor Aarón, del pastor Fernando, la embajadora Einat Krantz, del viceembajador Nadav, de Ana García de Paz, de Elvira y Dora, del Keren Kayemet Israel, el Fondo Nacional Judío, y por sobre todas las cosas, del alcalde Pedro Rodríguez, el alcalde de Achipán de Zaragoza. Muchas gracias por acompañarnos y es un gusto estar con ustedes. Yo he estado en la reserva del ejército en los últimos 500 días y la verdad es que con el pastor Gilberto y Clarita nos conocemos hace unos 5 años y con permiso del pastor, al estar en su casa y con su familia ampliada aquí, luego de escuchar atentamente las palabras antes del almuerzo, me gustaría hablar desde el corazón, pero también desde la razón. En los últimos 16 meses, en Israel, hemos estado en guerra en 7 frentes distintos. Así como Josué, en tiempos bíblicos, luchó contra 7 fuerzas: los cananeos, los amorreos, los gergeseos, los hititas, los heveos, los jebuseos y los fereceos. Nosotros, el Estado de Israel moderno, se ha enfrentado a 7 fuerzas al mismo tiempo, cuyo cometido, declarado por ellos mismos, es borrar a Israel del mapa. Los terroristas de Hamás, que asesinaron a israelíes, y no solamente israelíes, a los ojos de ellos lo hicieron en nombre del Dios de la vida. Le declararon la guerra a Israel a los ojos de ellos en nombre del Dios de la paz. Y nos odian a nosotros en nombre del Dios del amor. Cometieron atrocidades que ustedes recién vieron en nombre del Dios de la misericordia. Así lo consideraron ellos. Pero ¿qué Dios puede llamar a secuestrar a más de 250 personas? Asesinar a más de 1.200 en su nombre. Se trató de 4.800 terroristas aproximadamente que ingresaron a Israel a asesinar, a violar, a decapitar, a secuestrar a niños, a mujeres, ancianas, ancianos y hombres. Nosotros, como ejército, cometimos una falla muy grande. Es quizás la falla más importante que hemos cometido en la historia del Estado de Israel moderno, en términos de defensa y en términos de inteligencia. Y desde entonces hemos estado luchando. Si bien en el último tiempo hay un cese de fuego en varios frentes, como ustedes escuchan. Miren, la realidad es que cuando la religión transforma a seres humanos en asesinos, Dios llora. Yo creo haber escuchado su llanto, suave, apacible, hasta delicado, un llanto delicado quizás, dentro de mi corazón, aquel día 8 de octubre del 2023, cuando llegué a los kibutzim masacrados del sur del país, al sitio de la fiesta Nova y a toda esa zona donde había ocurrido la masacre. Con el tiempo me pregunté, ¿cómo puede ser que los seres humanos hagan algo así desde el punto de vista de los valores morales? Y entendí que la diferencia, lamentablemente, después de estudiar el tema y de analizarlo, está en las escrituras. Está en las escrituras y en la forma de cómo son interpretadas por el hombre. Básicamente,
el radicalismo islámico, que no solamente generó lo que ustedes vieron aquí, sino que fueron 7 frentes en todo el Medio Oriente, estuvimos luchando, divide el mundo en 2, en blanco y negro, entre fieles e infieles. Y cuando uno divide el mundo en 2, en blanco y negro, uno va a ser siempre el fiel. El otro, el distinto a uno, va a ser el infiel. Y nosotros en Israel somos los infieles que estamos geográficamente más cerca de ellos. Mientras que ustedes, Europa, otra parte del mundo, son a sus ojos del radicalismo islámico los infieles que están un poco más lejos, pero allí están. Y la realidad es que el radicalismo islámico piensa que la tierra de Israel hay que pasarla por la espada. Le llaman Dar el-Harb, el hogar de la espada o el hogar de la guerra. Así lo ven de esa manera. ¿Qué es lo que dice la Biblia sobre este tema? ¿Cómo la Biblia ve esta cuestión? Y la verdad es que en la Biblia hebrea hay 36 veces un llamado a respetar al huérfano, a la viuda y al extranjero. El extranjero, respetar al extranjero, es respetar al extraño, a la persona que es distinta a mí. Es dignificar al otro en su diferencia, en el hecho de que no es exactamente como yo, pero que eso es lo que hace el mundo también a veces interesante, que hay gente distinta y nos podemos respetar. Ese es quizás, desde el punto de vista del judaísmo, el hilo conductor de la Biblia hebrea, que dice hay que respetar al extranjero, hay que amar al extranjero. No solamente amar al prójimo, que es el próximo, que es el cercano, sino también al extranjero, al distinto, a aquel el cual debo dignificarlo en el hecho de que es diferente a mí. Esa es la base de la cultura occidental y es la base de la cultura judeocristiana. Y esa es la diferencia entre el mundo del Hamás o del Hezbollah, que lo ven en blanco y negro y lo dividen entre fieles e infieles, y el mundo a colores donde cada uno tiene dignidad, donde a cada extranjero, a cada extraño hay que respetarlo. Esa es quizás la base de la diferencia, y hasta que el radicalismo islámico no reinterprete sus textos sagrados, probablemente van a querer seguir borrándonos del mapa. Eso es lo que dicen abiertamente. Pero les quiero decir una cosa. Nosotros, los judíos, no podemos, y los israelíes también, no podemos vernos a nosotros mismos como víctimas. No podemos vernos a nosotros mismos como víctimas. Si una cosa aprendí de mis abuelos paternos y de todos sus amigos que habían llegado como refugiados del Holocausto en el año 1946, el Holocausto en Europa, habían llegado a Uruguay, donde yo crecí, y luego a los 20 años me fui a vivir a Israel, hace ya 22 años. Si algo aprendí de los sobrevivientes del Holocausto es que tenemos que salir adelante. Es que no somos víctimas, sino que nuestra ética es una ética de la responsabilidad. Nuestra ética es una ética de la responsabilidad. La cantidad de cuerpos que yo vi aquel día, yo no llegué al combate, llegué un día más tarde porque sirvo como portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel, era impresionante. Y lo que yo recordé allí cuando veía toda esa destrucción, no sé si hay niños, por eso tampoco quiero demasiado describir, pero lo que vimos es una debacle. Y yo recordé mucho la historia de mis abuelos. Mi abuela, por ejemplo, que en la jerga
digamos, judía del este de Europa le decía baba. Baba sería ser como abuela. La baba Beile, la abuela Beile, había perdido 6 hermanas durante el Holocausto y sus 2 padres. A los 14 años se quedó sola en el mundo. Y cuando estaba por los kibutzim y por la fiesta nova y por los lugares, la recordaba a ella todo el tiempo. Una persona tremendamente resiliente. Una persona que siempre mantuvo el buen humor. Un ser humano que realmente inmigrante también, nunca habló bien el español, pero que de alguna manera ella no nos contaba nada sobre la guerra, solamente el nombre de sus hermanas. El otro, el abuelo, nos contaba todo. Y en el nombre de sus hermanas solamente lo contaba ella. Y cuando me hice más adulto comprendí que ella se paró como una muralla ante un pasado imposible para permitirnos un futuro de esperanza a todos nosotros. Y es que este pueblo, nuestro pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo judío, es el pueblo que ha sufrido el crimen más atroz que algún pueblo ha sufrido durante la historia de la humanidad, que es el crimen del Holocausto, y aún así nunca dejó de tener esperanza. Esperanza que un día vivimos en paz, esperanza de que un día las cosas estén bien, esperanza que un día podemos vivir con tranquilidad. Cuando fue a establecer un Estado, en el año 1948, el judío entre las naciones, el Estado de Israel, tuvo que ponerle una cédula de identidad, un himno, que lo cantamos hoy más temprano. Y en ese himno, en la traducción de una de las frases en hebreo, dice: no perdemos la esperanza de ser un pueblo libre en nuestra tierra, la tierra de Sion, la tierra de Jerusalén. Y les quiero decir una cosa, la esperanza no es ser optimista. La persona que es optimista es una persona que dice: Yeve Seder, se dice en hebreo, va a estar bien. Va a estar bien, soy optimista. No. La persona que tiene esperanza es una persona que dice: junto con mi Dios, yo voy a hacer que las cosas estén bien. En la visión nuestra, somos co-creadores. Somos personas que junto con Dios, desde la responsabilidad, hacemos que las cosas estén bien. Y eso es lo que estamos haciendo en Israel. En las reservas y en el ejército, lo que estamos haciendo, ¿saben lo que es? Haciendo. Seguimos adelante haciendo y seguimos adelante en esta situación en la que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque elegimos la vida. Y para elegir la vida frente a aquellos que nos quieren eliminar, debemos escuchar las palabras del salmista en el Salmo 18, que dice: perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Y es que así funciona muchas veces en el Medio Oriente. Es que a menudo leo el versículo en Deuteronomio 30:19. El versículo dice: hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Les quiero decir una cosa, así con una mano en el corazón. Nosotros estamos luchando y estamos en guerra porque elegimos la vida. Como nos recordó nuestro profeta Moisés en su discurso monumental aquí en Deuteronomio. Somos una cultura cuyo máximo valor moral es salvar una vida. Pues quien salva una vida es como si salvase a toda la humanidad, dice el Talmud. Luchando contra un movimiento terrorista cuyo mayor valor moral es morir en nombre de Allah. Mientras nosotros santificamos la vida, ellos glorifican la muerte. Este es, o fue, vamos a ver qué pasa en las próximas semanas, un tiempo de guerras, lamentablemente. Como dice en Eclesiastés 3, nos enseña que hay tiempos para la paz y hay tiempos también para la guerra. No porque sea nuestra voluntad a priori
salir a la guerra. Amamos la paz, sino porque no nos queda otra opción. Yo les conté que soy judío y soy una persona de fe, como ustedes pueden escuchar. Para nosotros, para todos nosotros, la fe es un vehículo para la paz, para el amor, para el perdón. Pero lamentablemente para el Hamás, para el Hezbolá, para Irán, las creencias, la espiritualidad, son un vehículo para transformar a seres humanos en asesinos muchas veces. No quiero ahondar más porque sé que hay niños y no quiero, pero sí quiero que sepan y que no tengan duda en vuestro corazón que cuando las fuerzas de defensa de Israel luchan, lo hacen para que luego haya paz. Pero la lucha obviamente es una lucha complicada, porque la estrategia del Hamás, y ahora voy a entrar un poquito más en materia, no es fácil para ningún ejército moderno. Tiene básicamente 5 capas o 5, eslabones. En su base están los túneles subterráneos de más de 600 kilómetros, que no construyeron como en Israel para refugiar a su gente, los refugios que hay en Israel, sino que son construidos justamente con fines terroristas. Por encima de esa capa está el tema de lo que es la guerra urbana. Una guerra urbana es una guerra donde un ejército terrorista como el Hamás se mimetiza, se incrusta dentro de la población civil y pone allí infraestructuras, dentro de una escuela, dentro de una mezquita, dentro de un establecimiento de Naciones Unidas, dentro de un jardín de infantes, ponen un depósito de armas, ponen un lanzadero de cohetes, ponen una fábrica de cohetes o de otro tipo de dispositivos para la guerra, y eso lo hicieron durante 18 años. En tercer lugar, está el tema de que nos tomaron secuestrados. 251 secuestrados fueron. Todavía tenemos 76 dentro de la franja de Gaza y les pido a todos y cada uno de ustedes que no dejen de orar porque vuelvan todos sanos y salvos. Si bien sabemos que algunos no están en vida. Entonces no es fácil porque tenemos gente nuestra que están siendo movidos de forma constante de túneles a casas, a túneles a casas, y es difícil armar una imagen de inteligencia. Además, en la cuarta capa está el hecho de que el Hamás lo que hace es penetrar las organizaciones internacionales en la franja de Gaza, como la organización, la UNRWA, otras organizaciones que están dentro de la franja de Gaza, y básicamente le cuentan al mundo, terroristas de Hamás que están dentro de esas organizaciones, le cuentan al mundo una imagen que es tergiversada, y eso influye mucho dentro de las Naciones Unidas. Y por sobre todo, quizás en la parte más arriba de estas capas, hay una suerte de estrategia comunicacional que por un lado quieren aterrorizar a los israelíes, pero por otro lado quieren mostrarse al mundo como los libertadores, como si una persona libertadora vaya a secuestrar un bebé de 8 meses y medio, como Kfir Vivas, pero así se muestran como libertadores. Aquel 7 de octubre en la mañana, nosotros los israelíes vimos muchas cosas en las redes sociales. Al Kibbutz Nir Oz, por ejemplo, ingresaron a las 6:29 de la mañana y a las 6:47 asesinan a la primera mujer ya con en Facebook Live. Perdón, no quiero entrar en temas que no pueden escuchar todos, pero sí les quiero decir que horas más tarde las redes sociales bajaron todo ese contenido debido a que era contenido complicado, ¿no? Que las redes sociales no lo quieren y ya estaban con las banderas como si fuesen libertadores. ¿Libertadores de qué? Si esta tierra es una tierra... ¿Libertadores de qué? Uno se pregunta, ¿no? Ahora, nosotros, frente a esas 5 capas del Hamás, la estrategia de Hamás, luchamos según 3 principios. Uno, el principio de la distinción,
distinguir entre los civiles y los terroristas. Es verdad que muchos civiles igual te odian, están indoctrinados y no te quieren, pero distinguimos entre los civiles no involucrados en el conflicto, intentando de minimizar el daño a los civiles, y los terroristas involucrados en el conflicto, intentando de maximizar el daño a ellos. El segundo principio es la necesidad militar. Cuando vas a alcanzar un objetivo, ese objetivo tiene que tener una necesidad por detrás. Y tiene por detrás un archivo. Y eso es algo que es claro y nuestras fuerzas lo cumplen de forma constante. Y el principio de la proporcionalidad, que es un principio que dice que cuánto es la ventaja específica que podés obtener al alcanzar un objetivo, al atacar un objetivo, frente a la cantidad de daño colateral, de daño aledaño que eso puede llegar a generar. Según estos tres principios, nosotros luchamos. No cabe duda que hay muertos en Gaza y nosotros lamentamos profundamente todos y cada uno de los muertos civiles que hay en la franja de Gaza. Ojalá no hubiese ni uno solo. Hay aproximadamente unos 20.000 terroristas que son objetivos legítimos según el derecho internacional en este tipo de conflictos, que nosotros alcanzamos, unos 20.000. Jamás obviamente inventa sus números, los infla. Yo fui portavoz en muchos de los últimos conflictos con Hamás y así fue siempre. Pero repito, ojalá no hubiese ni un solo civil muerto en la franja de Gaza. Pero durante 18 años realmente se mimetizaron, se incrustaron dentro de la población civil. Y, por ejemplo, me cuentan mucho de los soldados, a mí me tocó estar muchas veces adentro de Gaza, pero en cada casa hay trampas explosivas. Trampas explosivas, cuentan nuestros soldados combatientes, que llegan a una casa, una trampa explosiva, y a veces hay que detonarla de antemano. Imagínense cuántos niños y cuántos civiles, al entrar a una casa en Gaza, gazatíes mismos, les explota una trampa explosiva que había sido puesta para nuestros soldados, para nuestras fuerzas. Lo mismo, por ejemplo, con cohetes. Miles de cohetes que jamás intentó lanzar Israel cayeron dentro de Gaza, causando sendos daños. Miren, ellos salieron a atacar a Israel porque querían que haya una convergencia de frentes, estos 7 frentes que les contaba antes. Y realmente el 8 de octubre Hezbollah, el grupo terrorista del Líbano, comenzó a atacarnos también. Semanas más tarde, gran parte del Medio Oriente consideraba que el 7 de octubre era el principio del fin. Muchas gracias, Pastor Gilberto. Era el principio del fin de Israel. Así lo pensaban mucha gente. Si ustedes salían a hacer una encuesta en el Medio Oriente, capaz que un 60-70% de la gente, hasta junio del 2024, les decía, es el principio del fin de Israel. Hoy, luego ya estamos a 16 meses de guerra, estamos en febrero del 2025, vemos quizás que es el principio del fin de esta coalición de 7 frentes liderada por la cabeza de la serpiente, Irán. ¿Cuál es la situación en este momento de los diversos jugadores en el Medio Oriente? ¿Qué pasó y qué hicimos en todo este tiempo? ¿Y qué hizo Dios con el Medio Oriente en todo este tiempo en lo que respecta a Israel luego de 16 meses de guerra? Miren, aquellos que llevaron a Israel a una crisis estratégica existencial, a una crisis muy profunda, me refiero, por ejemplo, a Ismail Haniyeh, uno de los jefes de Hamás, a Yahya Sinwar, el líder supremo de Hamás, a Raisi, el presidente de Irán, a Nasrallah, el jefe del Hezbollah, a Assad, el expresidente sirio. Assad está en Rusia, pero todo el resto no está más con nosotros. La caída de todos ellos es un resultado que trae muchas oportunidades para Israel. Estoy hablando ahora más de estrategia, estoy hablando ahora más del Medio Oriente en general. La concepción iraní, que era que todos
como una especie de anillo de fuego, 7 frentes distintos, ataquen a Israel al mismo tiempo, se desmoronó. No hay más un anillo de fuego en torno a Israel. Irán no parece que vaya a participar en la reconstrucción ni de Siria, ni del Líbano, los países limítrofes al norte de Israel, ni tampoco de Gaza. Y de esa forma querían volver a ser protagonistas en el Medio Oriente, reconstruyendo todas estas zonas. Al parecer no lo van a poder hacer. Irán había invertido en Siria solamente 15.000 millones de dólares, imagínense. Y además, Irán nos atacó 2 veces, en abril de 2014 y en octubre. Nosotros al principio retaliamos, devolvimos muy específico, en una base atómica donde alcanzamos la posición de una batería antimisiles, es decir, para que no puedan defenderla luego. Pero ya cuando nos atacaron de nuevo en octubre, les alcanzamos la posición de todas las baterías antimisiles, de tal manera de que todo el proyecto atómico iraní en este momento está básicamente al descampado, está básicamente, no tiene protección. No sé si se entiende lo que digo. Hezbollah, el grupo terrorista que era el ejército no estatal más importante del mundo, el ejército terrorista, con relaciones también aquí con grupos de narcotráfico mexicanos, pasó del ejército no estatal más importante del mundo a ser una milicia. Prácticamente que hubo un discurso de rendición allí por parte de Naim Qassem, el nuevo líder de Hezbollah. Subió en el Líbano un gobernante pro-occidental llamado Yosef Aoun, que era el jefe del ejército del año 2017. Y básicamente la capacidad, si bien Irán seguirá intentando tener injerencia allí en el Líbano, en el límite mismo con Israel, 120 kilómetros, la capacidad iraní es muy limitada allí en ese lugar. Básicamente, en unos días, con las operaciones que ustedes escucharon del 17 de octubre, operaciones que la prensa internacional dijo que hizo Israel, como la operación de los Vipers, las operaciones frente a los líderes allí de Hezbollah y frente a la infraestructura financiera y frente a la infraestructura armamentística, los arsenales de armas, todo eso se cayó. En Siria, nosotros no tenemos algo que ver con lo que pasa en Siria, es un fenómeno interno, porque Siria es un país que tiene mucha heterogeneidad demográfica. ¿Qué significa? Que hay muchos tipos de personas de comunidades culturales. Habían judíos, por ejemplo, muchos judíos de Siria llegaron acá a México en los años 20, en los años 30. Hoy en día hay sunitas, que es un tipo de musulmanes, y chiitas, que es otro tipo de musulmanes, y alawitas, que son musulmanes más seculares, y hay kurdos, y hay drusos, y hay cristianos maronitas. Hay un montón de tipos de grupos, y Israel durante toda la historia había sido un chivo expiatorio intentando de aunar las fuerzas internas dentro de Siria, como a través del odio a Israel. Pero ahora en Siria lo que hubo fue una especie de revolución allí, una revolución interna. Hay un nuevo gobierno que es distinto al de ahora. Y con cautela quiero decir que creo que este nuevo gobierno en Siria no se vaya a unir en contra de Israel en el corto plazo. Vamos a ver qué pasa en el mediano plazo, en el largo plazo. Tampoco creo que este régimen en Siria, que es islamista, que no sé qué va a pasar más adelante con él, no quiero entrar en eso, pero no creo que tenga la capacidad de apoyar como lo hizo Irán a Hamás en Gaza. Porque no se olviden que Irán fue quien apoyó a todos ellos, a Hamás y a los Hutis en el Yemen y a todos estos grupos terroristas alrededor de Israel en el Medio Oriente. Además, las poblaciones en el sur de Siria, donde están nuestras fuerzas en este momento, no son poblaciones tan radicales. Tenemos una cierta coordinación táctica con ellos y tenemos una relativa buena relación con ellos. Yo serví como jefe de enlace con Naciones Unidas en el límite norte de Israel hasta el año 2015 y son gente con la que muchas veces teníamos relaciones. Hay todo tipo de temas de Turquía y de otros temas de que
intenciones de hegemonía, porque el Medio Oriente es un lugar donde había muchos imperios, el imperio otomano, el imperio persa, y hay muchos acá que quieren volver a ser esos imperios. Así que hay ciertas intenciones por allí, pero hay que ver qué es lo que va a pasar, y quizás, no sé, quizás Siria se divida y va a ser un pedazo va a ser de los drusos y otro pedazo de los kurdos y otro pedazo de los sunitas. No son algo que nosotros como Israel ni como Fuerza de Defensa de Israel nos metamos en eso, no tenemos injerencia en eso, pero sí lo miramos, lo monitoreamos para ver qué es lo que está pasando allí, y nuestras fuerzas están allí prontas en la zona de separación de fuerzas, intentando de evitar cualquier tipo de amenaza de seguridad a nuestra población en el norte de Israel. En Gaza, los logros militares fueron sumamente grandes. Les contaba sobre 20.000 terroristas que alcanzamos, sobre la infraestructura de túneles, sobre las condiciones que logramos generar para que se dé este intercambio de secuestrados que ustedes ven estos días. Pero eso es un precio altísimo. Perdimos 841 soldados, tenemos 5.600 soldados heridos, y básicamente todavía no está claro qué es lo que va a pasar en la franja de Gaza. Tenemos dos objetivos: devolver a todos y cada uno de los secuestrados a casa, quedan 76, y terminar de desmantelar a Hamás del punto de vista militar y del punto de vista gubernamental. Desmantelamos toda esa infraestructura de túneles y toda esa infraestructura también de cohetes, y a los cabecillas, Yahya Sinwar, Muhammad Deif, el jefe del Estado Mayor Conjunto del Hamás, Marwan Issa, su número 2. Y vuelvo a repetir, nuestra principal prioridad es devolver a todos y cada uno de los secuestrados a casa. Otro país del que no se habla mucho, y puedo hablar escuetamente, es Jordania. Un país muy importante, porque Israel hizo la paz con Jordania en el año 94. Con Egipto la hizo en el 79, con Jordania en el 94, y luego hace unos años hicimos la paz también con Emiratos Árabes, con Bahrein, con Bahrein, con Marruecos, con Sudán. Pero Jordania es un país que, a pesar de las declaraciones anti-israelíes que han hecho, la paz es aún un bien estratégico para nosotros, muy importante, y representa una parte importante de este eje de países pro-occidentales en el Medio Oriente, de tal manera que desde la perspectiva israelí queremos que siga, obviamente, queremos que no hayan cambios en Jordania. Tiene muchas amenazas de islamistas Jordania. Entonces, básicamente, lo que pasó en estos 16 meses, gracias a Dios, es un nuevo Medio Oriente. Un Medio Oriente que no había antes del 7 de octubre. Ellos nos atacaron para intentar de hacernos caer, y los que se cayeron fueron ellos. Eso fue lo que pasó, y lo que va a seguir pasando seguramente. Vamos a ver, es un año muy importante este. En Siria hay una competencia entre los más islamistas, es decir, el eje islamista y el eje pro-occidental. Recién vi que el presidente de Francia invitó a el nuevo presidente de Siria a Francia. Francia es más como occidental, me explico de esa manera. Seguramente el vacío que dejó Irán, que se mete por todos lados en el Medio Oriente, en Siria, va a ser llenado por ambos ejes. El Líbano, el eje pro-occidental, es más que es favorable a Israel, es más, está creciendo gracias al debilitamiento de Hezbollah, el debilitamiento gracias en la guerra que tuvimos contra Hezbollah. En Gaza todavía quedan 76 secuestrados y vamos a seguir haciendo todo para desmantelar al Hamás. Y en Jordania, que no se le está prestando suficiente atención, este proceso, digamos, es muy importante para este proceso de
redefinición del balance de poder en el Medio Oriente, donde la intención nuestra todo el tiempo fue que caiga el eje chiita liderado por Irán y sus secuaces, los Houthis, el Hamas, el Hezbollah en el Líbano, las milicias chiitas en Siria, las milicias chiitas en Irak, los grupos terroristas en el norte de Samaria, pero también en la zona de Judea. Que caiga ese eje, que se debilite y que se fortalezca el eje liderado por Estados Unidos, junto con Arabia Saudita, con los Emiratos Árabes, con Bahrein, con Israel, etc. No sé cuánto más tiempo tengo, pero me siento como en casa, entonces estoy acá charlando con ustedes. Espero que sea interesante, no sé si... la verdad es que... ¿Cuánto tiempo más tenemos? Perfecto. Yo creo que el mundo necesita que Israel triunfe. Todavía falta para esto. El año 2025, le contaba al pastor Gilberto, es un año que necesitamos mucha oración. Porque por un lado, Irán está a punto de tener una bomba atómica, pero por otro lado, Arabia Saudita está a punto de normalizar las relaciones con Israel, según lo que dice la prensa internacional. Y el hecho de que Arabia Saudita normalice relaciones con Israel, que son los descendientes, ellos son los descendientes de su profeta Mahoma, es como que les dicen por primera vez a Israel, a sus 77 años de edad, bienvenidos al Medio Oriente. Pero el tema es que Irán, desde el año 79, que la revolución que hubo allí, es como que intentó desarrollar en todo el Medio Oriente una fantasía, una percepción de que se puede borrar Israel del mapa. Solamente en el momento que esa fantasía, esa percepción de que no se puede borrar Israel del mapa, es cuando vamos a terminar teniendo paz. No por las buenas, de alguna manera, pero así ha sido durante la historia de Israel. La doctrina de seguridad nacional israelí es de que si nos tenemos que mostrar como un hecho consumado, tienen que entender que somos un hecho consumado, que no pueden con nosotros. Y en ese momento, cuando se cansen de luchar contra nosotros, ahí es cuando van a decir, bueno, no queda otra, si no podemos derrotarlos, normalicemos las relaciones con ellos. Esa es la realidad. Decía que el mundo necesita que Israel triunfe en esta guerra por sobre todas las fuerzas del mal, por sobre las fuerzas de Hamas, de Hezbollah y por sobre las fuerzas del radicalismo islámico encabezadas por Irán. Quiero agradecerles de todo corazón por su solidaridad, la solidaridad de todo el mundo cristiano, sus oraciones, su intercesión, su amistad. Ustedes son los mejores amigos que tenemos en el mundo y nos dan fuerza para seguir adelante en la lucha contra el mal, en la lucha contra el terror. Quiero volver a agradecerles de todo corazón a toda esta iglesia, al pastor Gilberto, Clarita, y por intermedio de ustedes a una enorme parte de la iglesia cristiana mexicana y de toda América Latina por ese apoyo a Israel. Este apoyo no es desde el 7 de octubre. Yo tengo la bendición de conocerlos personalmente a muchos de ustedes, recibirlos a veces en Israel, en estos viajes de las huellas del cielo, y sé que este apoyo es desde siempre y se va fortaleciendo día a día. Pero desde el 7 de octubre, wow, desde el 7 de octubre lo sentimos más cerca que nunca. Nosotros, todos los soldados israelíes, los sentimos a ustedes más cerca que nunca. Sus oraciones resuenan en la tierra de Israel. Sigan orando, por favor, y que la bendición que nos desean, que ese amor que nos dan, quiero que sepan que es retribuido, que nosotros también los amamos a ustedes y que toda esa bendición que nos dan, que se le multiplique a ustedes por 1000 y por 1.000.000 y por infinito, a ustedes, a sus familias, a toda su comunidad. Así como en Ezequiel 37:19 dice así: diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín
y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Amén. Antes de agradecerles por su atención, quiero aprovechar para darles una bendición, con permiso, con la condición de que ustedes también me bendigan a mí. No, chiste. Pero quiero darles una bendición. Mi nombre es Ronnie Kaplan. Y Kaplan, ¿saben lo que significa? Significa capellán, chaplain. Piénsenlo en portugués. Capelão, capellán. Ese es mi nombre. Y a nuestros abuelos, cuando estaban en Europa, les ponían sus apellidos por su oficio o por lo que representaban. Y nosotros somos descendientes de Aarón, el hermano de Moisés, de la tribu de Leví, de los sacerdotes. Y todos los días yo en la sinagoga, al pueblo de Israel, tengo la bendición, que la vi muchas veces acá, en la iglesia, tengo la bendición de orar por el pueblo de Israel y bendecir al pueblo de Israel. Y ahora quiero bendecir también aquí al pueblo de Dios. Quiero bendecirlos con la bendición sacerdotal que está en Números 6:24, Bamidbar Kafdalet, Números 6:24. Le voy a estar primero en hebreo y después le voy a traducir en español. No sé si me va a salir bien la traducción, pero con permiso lo voy a hacer, ¿sí? Yevarejeja Adonai beishmereja, Yaer Adonai panav eleja vijuneka, Isa Adonai panav eleja, Veyasem leja shalom, Besamo chemi el Bnei Israel Bnei Barhem. Amén, 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 be amén. Que Dios te bendiga y te guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda misericordia. Que Dios alce su rostro y te conceda paz. Y pusieron mi nombre sobre todo el pueblo de Israel. Y digamos amén, 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 be amén. Muchas gracias.